Hola, hoy vamos a ver un tema que es súper bacano, personalmente es uno de mis favoritos y sé que muchas veces es el que más tiende a confundirlo a uno porque hay que procesar mucha información, muchas arritmias, muchos mecanismos, incluso también demasiadas manifestaciones electrocardiográficas. Entonces, hoy vamos a ir viendo paso a paso todo eso para que lo entiendan súper bien. Entonces, recordemos esta diapositiva que les he puesto varias veces, es de cómo clasificar un ritmo. Ya vimos las bradicardias, que eran las que estaban por debajo de 60 latidos por minuto. En esta ocasión vamos a ver las taquiarritmias, es decir, frecuencias mayores a 100 en los adultos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que vimos en tutorías pasadas. Esto está muy bien explicado en el primer video que les monté, que se llama Generalidades del Corazón. Sin embargo, pues voy a hacer un repaso rápido de eso. Recordemos que los dos tipos de células principales del corazón van a tener potenciales de acción diferentes. Entonces, las células del cardiomiocito tienen 4 fases en su potencial de acción y van a tener un potencial de reposo que está más o menos en menos 90 milivoltios. Cuando el voltaje abre los canales de sodio, vamos a tener una fase 0 o una fase de despolarización que es bastante pronunciada. Entonces el sodio entra a la célula, despolariza la célula y luego vamos a tener una repolarización. Que en una célula normal, ustedes saben que es por los canales de potasio, es decir, deja de entrar sodio y el gradiente iónico hace que el potasio empiece a salir. Sin embargo, la diferencia de una célula común del cuerpo y un cardiomiocito es esta fase 2 o esta fase de meseta, que se debe a los canales de calcio. Se abren los canales de calcio y hacen como una contracorriente que mantienen estable ese potencial de acción. Y finalmente tendremos una fase 3 o una repolarización rápida en la cual se cierran los canales de calcio y se abren los canales lentos de potasio. Por lo tanto ya permite la salida de potasio haciendo la célula más negativa. Y finalmente vamos a llegar a un potencial de reposo en el cual regresamos a los menos 90 milivoltios. Esta es una fase también muy importante, ya la vamos a ver mejor, porque no hay una hiperpolarización del cardiomiocito, simplemente él vuelve a su estado natural. Mientras que las células del nodo tienen, digamos, una morfología diferente. Ellas también van a tener un potencial de reposo, pero este no va a estar en menos 90, sino en menos 40 milivoltios. Esto permite que la célula todo el tiempo esté descargando y no se necesite tanto estímulo para hacer que esta célula pueda descargar. Esto va a ser súper importante para entender después el mecanismo de la arritmia. Entonces recordemos también la fase 0 de despolarización. Esta vez va a ser por unos canales de tipo L, de sodio y de calcio. Entonces entra el sodio, hace la misma despolarización que conocemos, se cierran esos canales de tipo L y empieza una repolarización que está mediada por potasio. Entonces, si ustedes ven, en esa fase 2 no hay una meseta, simplemente hay un pico. Y en esto sí vamos a tener hiperpolarización, ya que sale demasiado potasio y la célula se vuelve negativa. Entonces, ya habiendo entendido un poquito de esa fisiología, vamos a ver algunos de los mecanismos arritmogénicos. Entonces, ya sabemos que tenemos un impulso y que el trastorno se puede dar tanto en la formación de ese impulso como en la propagación del mismo, ¿cierto? Donde se origina la señal y cómo se mueve esa señal en nuestro corazón. Entonces vamos a ver primero los trastornos en la formación del impulso y luego en la conducción del impulso. Entre los primeros vamos a encontrar el automatismo, es decir, trastornos en esa característica que tiene el nodo sinusal de todo el tiempo estar descargando regular y automáticamente. Y vamos a encontrar dos variantes. Una que es cuando el automatismo está alterado, es decir, un automatismo normal pero raro, digámoslo así coloquialmente, y un automatismo que es anormal, completamente diferente. También tendremos otro mecanismo que es la actividad desencadenada, también llamado actividad por triggers o por gatilladas, y en donde vamos a encontrar dos variantes también, gatilladas precoces y gatilladas tardías. Ya esto todo lo vamos a entender mejor. Y en los trastornos de la conducción del impulso, pues vamos a tener dos muy importantes. La reentrada, que es probablemente el más complejo de todos, puede ser anatómica o funcional, ya entenderemos mejor qué es. Y el bloqueo. El bloqueo no lo voy a explicar en esta presentación porque de ello les hablé en la presentación de bradicardias, que está también disponible
ahí en el canal. Entonces pues vamos a ver estas tres principalmente hoy. Lo que nos va a alterar el automatismo van a ser principalmente tres cosas. Miren acá en el gráfico A cómo se ve un automatismo normal. Mientras que estos tendremos distintas alteraciones dependiendo de esos factores que les menciono. El primer factor es el umbral, es decir, cuál es el voltaje mínimo que necesito yo para desencadenar una despolarización. Es decir, entre más baje yo el umbral, más fácil va a ser que yo produzca una despolarización. Por lo tanto, miren que si el umbral baja, tendremos una despolarización más rápida. El segundo es el potencial diastólico máximo. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos en palabras sencillas, lo más negativa que alcanza a ser la célula del nodo en cada ciclo. Es decir, en la diástole, que es cuando está más relajado todo y por lo tanto debe estar más negativo. Si el potencial diastólico máximo sube, quiere decir que nuestro estado mínimo va a estar mucho más cerca del umbral, por lo tanto también va a ser más fácil que descargue. Y el tercero va a ser la pendiente de la fase 4, es decir, de esa fase de hiperpolarización. Entre más inclinada sea, más fácil va a ser que descargue, ya que la hiperpolarización va a durar menos tiempo. ¿Listo? Y esto pues va a estar regulado por el sistema simpático y el sistema parasimpático, por ese balance que tienen ellos siempre. Acuérdense que el sistema simpático, mediante las catecolaminas, va a activar más los canales que se encargan de la despolarización, por ejemplo los canales de sodio, los canales de calcio, las corrientes FONI. Mientras que el parasimpático, mediante la acetilcolina, se encarga de activar más los canales que nos ayudan a la repolarización, es decir, los canales de potasio principalmente. Por ello, nos va a desactivar los otros. Entonces siempre va a haber un contrabalance de estos dos para tratar de regular ese automatismo. Si nos llegara a aumentar uno o el otro, es cuando empezamos a tener las patologías. Y lo más importante acá es entender qué hace que un automatismo sea alterado o sea realmente anormal. El normal alterado usualmente sucede por alguna fuente exógena que nos aumenta la necesidad de tener que tener una frecuencia cardíaca más alta. Mientras que el anormal pues va a ser derivado de patologías. La diferencia principalmente es la capacidad de volver a la normalidad, es decir, de suprimir esa sobreestimulación. En ese proceso que es el que les pongo acá en rojo, que se llama overdrive suppression. ¿Esto qué quiere decir? Si el cuerpo detecta una taquicardia sostenida, lo que hace es activar ese sistema parasimpático y por lo tanto activar los canales de potasio. Si aumentan los canales de potasio, aumenta tanto la repolarización como la hiperpolarización. Lo más importante ahí, la hiperpolarización. Acuérdense de esa pendiente de fase 4. Entonces esa pendiente de fase 4 va a disminuir, es decir, se va a volver más plana. Por lo tanto, la hiperpolarización va a durar más tiempo y la frecuencia va a volver a su normalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos va a causar esto? Por ejemplo, causas muy comunes fisiológicas como es el ejercicio, como es la fiebre, por ejemplo. Como es, digamos, la hipoxia, en un estado de hipoxia, o causas ya externas, por ejemplo, la activación de las hormonas de la tiroides, que haya una tirotoxicosis, o que haya trastornos hidroelectrolíticos como la hipocalemia. ¿Listo? Entonces esto nos va a activar esa supresión de la sobreestimulación. ¿Qué pasa cuando ese automatismo es anormal? Es cuando el potencial diastólico máximo coincide con el umbral del potencial. Es decir, no va a haber un punto mínimo, sino que apenas llega al punto mínimo va a haber una descarga, ya que el umbral y el potencial diastólico coinciden. Entonces, estos casos usualmente se dan por alteraciones en lo que les dije antes, sobre todo en el sistema simpático, por ejemplo, una catecolaminemia, en contexto, por ejemplo, de un feocromocitoma, como vimos en hipertensión, puede llegarnos a desencadenar eso. O una hipercalemia o una acidosis. ¿Listo? Ya que pues la acidosis nos va a disminuir ese potencial de disparo y por ello es que digamos un corazón infartado que va a desviar su metabolismo hacia la parte anaeróbica va a aumentar el ácido láctico, por lo tanto va a aumentar la acidosis y es potencialmente arritmogénica esa situación. O la hipercalemia, pues ya conocemos también el mecanismo. ¿Listo? Entonces es muy importante. Hay ciertas canalopatías, sobre todo del calcio, que hacen que el umbral y el potencial diastólico máximo se acerquen también. Y esto nos va a derivar en ciertas arritmias, como son las extrasístoles, como son las taquicardias auriculares, las taquicardias ventriculares, etcétera, que ya veremos mejor.
El segundo mecanismo que vamos a ver es la actividad desencadenada o por triggers o por gatilladas, que, como lo dice su nombre, van a ser nuevos potenciales que se originan o durante o inmediatamente después del potencial de acción previo. Eso quiere decir, no dejamos que nuestro potencial de acción previo concluya y ya se está activando, ya está habiendo una gatillada que nos quiere activar otro potencial de acción. Estos usualmente se deben por oscilaciones del voltaje, por cambios del calcio intracelular, sea por distintas canalopatías o por distintas condiciones. Entonces, estos, dependiendo en qué parte del ciclo eléctrico se ubiquen, van a llamarse de distintos modos. Fíjense, una cosa muy interesante es que se llaman postpotenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre van a ir después de nuestro primer potencial de acción. Pero no van a dejar que se cumpla el ciclo normal. Es decir, sea o en la fase 2 o en la fase 3, como los potenciales precoces, o sea, inmediatamente después de que se concluye ese ciclo, vamos a tener una descarga extra que nos va a generar la arritmia muchas veces. Los potenciales precoces se van a generar principalmente por mecanismos como la hipocalemia, y los postpotenciales tardíos se van a originar principalmente por intoxicación por digitálicos, mutaciones en el gen de la rianodina. Y entre los dos, que son las causas más importantes, son los excesos de catecolaminas y los prolongadores del QT, sea por síndromes congénitos como el síndrome del QT largo, o sea, la más común, por fármacos que prolonguen el QT, antidepresivos, hidroxicloroquina, un montón de cosas. Y muy irónicamente, los antiarrítmicos, sobre todo los antiarrítmicos del grupo 1A, van a ser muy prolongadores del QT y por lo tanto van a ser también arritmogénicos. Para hablar de reentrada, pues tenemos que hablar de sus dos tipos, que son la reentrada anatómica y la reentrada funcional. Estas dos subvariantes lo que van a hacer es que por distintos mecanismos van a hacer una descarga asincrónica de distintos pedazos del corazón. Y esto va a hacer que todo el tiempo se estén generando potenciales de acción que nos lleven a las arritmias. Entonces, recordemos que en fisiología normal viene el potencial de acción por toda la célula, la va recorriendo, la va despolarizando, es decir, la va activando y después sale. Cuando el potencial de acción sale, todo el recorrido queda repolarizado, es decir, queda en un estado refractario, queda inactivo. ¿Qué pasa en la reentrada anatómica? Tenemos una cicatriz, una malformación, el tejido de fibrosis, lo que ustedes quieran, que no nos permite el paso de ese potencial de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que ese potencial de acción no va a pasar acá y no va a despolarizar esta zona, pero más gravemente no la va a dejar en periodo refractario. Entonces, cuando el de este lado viene viajando por todo el circuito, no va a encontrar nada que lo detenga. Por lo tanto, va a seguir activando todas estas células. Por lo tanto, genera este impulso y genera también un impulso desde acá, desde esta zona que nunca se quedó en estado refractario, nunca se desactivó. Y esto nos va a generar una serie de impulsos que van a generarnos la arritmia. Y eso pues se va a ver manifestado acá, digamos, en este intervalo gap excitable, que es lo que les comentaba ahorita. La onda va a tener un frente, que es lo que va a ir despolarizando, y va a tener también una cola, que es la parte que ya despolarizó y por lo tanto queda inactiva. Eso va a ser como un perro persiguiendo la cola todo el tiempo. Es decir, el frente de la onda usualmente está en un intervalo que ya está plenamente recuperado y por lo tanto la onda ya no va a propagarse más. ¿Qué pasa? Cuando ese frente de la onda empieza a alcanzar la cola de la onda, ese perro alcanza su cola, va a alcanzar una zona que está parcialmente recuperada nada más y por lo tanto va a generar también impulsos adicionales. Y en cuanto a la reentrada funcional, pues va a ser, digamos, muy similar, pero un poco más compleja. En este no vamos a tener alteraciones anatómicas que nos impidan el impulso, sino alteraciones fisiológicas. Sea porque la célula cambia sus umbrales, sea porque la célula cambia su concentración de iones, sus canales de esos iones, y va a haber un pedazo que no se va a despolarizar. Entonces hay varios modelos, hay varios subtipos. Uno de los que es más fácil de entender es este, en el cual va a haber un núcleo que por estas variantes fisiológicas no se va a despolarizar. Por lo tanto, el impulso siempre va a ir viajando circunferencialmente, activando toda la zona de esa circunferencia y llevando a descargas alternativas. ¿Listo? Y también vamos a tener que está ese fenómeno de que la cabeza alcanza la cola. Va a haber otras variantes, por ejemplo, impulsos que viajan en dos direcciones, como es esta de acá, o impulsos que viajan en espiral,
que es básicamente esta misma, pero en 3 dimensiones. Es realmente mucho más difícil de entender, pero es como si ustedes estuvieran en un cono y el impulso fuera viajando así. Entonces, como hay un vértice que nunca se despolariza, el impulso siempre alcanza una zona que está en un estado potencialmente despolarizable y por lo tanto va a generar todas esas arritmias. Lo más importante es que entiendan la arritmia anatómica y que entiendan estos 3 mecanismos. Entonces, el más importante de ellos es el reciclaje. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos que cuando el impulso entra en el circuito, va a recorrer todo el circuito y va a tener también una puerta de salida. Esto que se ve acá es el curso normal de ese impulso. Por lo tanto, ese impulso se dice que viaja anterogradamente. Si viajara al revés, se dice que viaja retrogradamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el reciclaje? Va a haber un impulso que está viajando, que es el azul, ¿cierto? Y va a haber un impulso prematuro, que es el verde. Entonces, el verde retrogradamente va a chocar contra el azul y por lo tanto va a generar una anulación de esas electricidades que están viajando, de esas cargas que están viajando, y ahí se va a detener el impulso. Pero esta parte va, digamos, la cabeza de la señal verde va a alcanzar la cola de la señal azul. Esa zona que es parcialmente refractaria, por lo tanto todavía se puede despolarizar. ¿Y eso qué va a hacer? Que el impulso se recicle, se perpetúe y forme, o sea, el impulso verde se va a volver el mismo impulso azul. Eso se llama reciclaje. El encarrilamiento es cuando sucede un reciclaje continuo durante bastante tiempo. Y esto solo va a detener la arritmia cuando hay un periodo en el que tanto la onda verde como la azul se van a chocar en su porción retrógrada y en su porción anterógrada. Es decir, esto va a suceder igual que como les expliqué ahorita, las dos cargas se anulan, pero aquí va a ser porque la cola va a alcanzar ese periodo que es totalmente inactivo. Solo en ese periodo es que nosotros tenemos una interrupción de ese circuito. Si no, vamos a tener un reciclaje que va a terminar en un encarrilamiento de esa señal. Y la fusión de reentrada es otro fenómeno que ocurre cuando el impulso que sale se encuentra con un impulso que apenas está estimulando. Entonces va a generar como un choque y eso se va a ver en un latido fusionado. Esta no es tan importante. La más importante son el reciclaje y el encarrilamiento. Entonces, para distinguir las arritmias es muy importante que ustedes las analicen esquemáticamente, es decir, secuencialmente. Por eso es que les insistí tanto en aprender primero a leer un electro normal. Ya después ustedes van a empezar a leer los electros con mucha más facilidad y a entender los patrones mucho más sencillamente. Es decir, no traten de aprendérselos de memoria como si fueran una receta. Es decir, no sé, la fibrilación auricular es un ritmo rápido con coherencia estrecho, sin pez. Sí, porque no se las van a aprender. Yo traté y nunca lo logré. Lo más importante es que ustedes relacionen cómo es esa arritmia, cómo se llama esa arritmia y cómo la voy a ver en el electro. Entonces, para ello es muy importante que tengamos una secuencia. ¿Cómo está el ritmo del electro? Eso nos va a botar 2 caminos diferentes. ¿Es un ritmo regular o es un ritmo irregular? Luego miramos la frecuencia. ¿Es un ritmo rápido o es un ritmo lento? Y la sumamos. ¿Es bradiarritmia o es taquiarritmia? Y ahí vamos reduciendo las posibilidades para ir encontrando nuestro ritmo. Luego miramos el QRS. El QRS nos muestra, acuérdense, si es supraventricular o ventricular, como ya vamos a ver mejor. Y luego miramos la onda P, es decir, el origen de esa arritmia es sinusal o es en un sitio posterior de ese circuito eléctrico del corazón. Entonces, mírenlo acá. Recuerden que las arritmias usualmente se dan cuando el RR es irregular, no siempre, pero muchas veces. Y vamos a distinguir entre las de QRS delgado, que son de origen supraventricular, y las de QRS ancho, que son de origen ventricular. Entonces, les voy a subir 2 videos diferentes para que no se saturen viendo un video de 1 hora sobre las arritmias supraventriculares y otro sobre las arritmias ventriculares. Iremos viendo una a una todas mejor.